tantas generaciones por las que creemos haber pasado y en realidad cada uno es parte de una sola generación. ¿Cómo es posible entender todas esas? Y obviamente acá tenemos a un gran experto de eso, Tomás Balmaceda, gracias por estar acá. Por favor, un placer. Bueno, hablaba de eso, ¿no? De tantas generaciones, de entender cómo son las generaciones. En uno de tus libros, que es La generación invisible, de esta generación X, hablas de muchas cosas, pero lo que me llamó la atención es cómo las otras generaciones ven a las generaciones pasadas. Es decir, por ejemplo, una generación Z o millennial, ¿cómo puede llegar a ver o cómo puede llegar a interpretar conocimientos, pensamientos de la generación baby boomer, la generación, X, que vos la llamás invisible? ¿Por qué invisible? Sí, mira, con Miriam De Paoli venimos trabajando hace un par de años lo que para nosotros es como una clave para entender el presente, tanto en las organizaciones como en la sociedad en general, que es la intergeneracionalidad, algo de lo que estás mencionando vos, ¿no? Cómo finalmente personas que nacimos en distintos momentos históricos estamos viviendo juntos. Esto se da en un contexto muy especial, un contexto de nueva longevidad, como se lo podría denominar, y es que estamos viviendo en este planeta más de lo que hemos vivido jamás en la historia. ¿Y más rápido o no? Bueno, en realidad estamos viviendo más cantidad de años, digamos, y lo que sí estamos haciendo es estamos teniendo menos hijos que antes y estamos teniendo hijos a una edad más avanzada. Quizás, por ejemplo, mi mamá, yo tengo 43, mi mamá me tuvo a los 23, ¿no? En la década del 80. Y tal vez para mi mamá, ella de hecho te lo dice así, ella a los 23 se sentía que tenía que estar casada con hijos porque le parecía que ella era grande, ¿no? De algún modo. Y yo tengo muchos hermanos, mi última hermana nació cuando mi mamá tenía 35 y le parecía a mi mamá que ella, ahí en la década del 90, era una madre anciana, una madre vieja. Hoy, si alguien te dice que... Es re normal. Bueno, digamos, nosotros con Miriam siempre decimos, ir a la salida de un colegio hoy y ver, ¿no? Y vamos a encontrar gente joven esperando a sus hijos, a sus hijas, pero también gente más grande. Tal vez las personas de más de 50 no son la norma, pero tampoco son la excepción. Vamos a encontrar de todo. Entonces, en ese escenario de nueva longevidad, lo que estamos tratando de entender y lo que estamos investigando y trabajando es cómo se vinculan esas generaciones, porque justamente en muchas ocasiones hay malos entendidos, hay prejuicios, hay ideas preconcebidas, cerradas, y eso dificulta la convivencia. A los prejuicios quiero ir, ¿no? Vos decías, tu mamá se sentía a los 35 años una mujer anciana, grande, porque en ese momento sí o sí tenías que tener un hijo y la vida arreglada, digo arreglada en el sentido de tener un trabajo, estar casado y tener hijos. Ya, una casa propia, que eso ahora ni hablar, no se puede llegar a imaginar, pero hablando de esos prejuicios, siento que antes eran prejuicios que quizás ahora se mantienen, pero ahora siento lo que dijiste vos, de esto de ir a una puerta de un jardín, de un colegio y ver la edad de los padres. Por otro lado digo, como que está bien que de repente el prejuicio no siga tan vigente, porque podés ver a una madre de 40 y a una madre de 20 todavía. Y ahora siento como que no se mira tan mal como de repente se miraba antes o como tu mamá se sentía en ese momento. Sí, fueron cambiando y mutando esos preconceptos. Para nosotros hay una especie como de... podría decir de una manera, una disonancia cognitiva. Es decir, nosotros podemos entender cómo es esta realidad, podemos saberla, podemos incluso vivirla, pero los estereotipos que tenemos en nuestra cabeza están un poquito corridos en el tiempo. A nosotros nos gusta hacer el ejercicio de imaginar, cerrar los ojos, imaginar, por ejemplo, a alguien de 40, o imaginar a alguien de 50, alguien de 60, ¿no? Y si yo imagino a alguien de 40, por ejemplo, yo puedo imaginarme a alguien tal vez canoso, me puedo imaginar a alguien con un saco, con un qué sé yo, saquito en el caso de las mujeres, como de alguna manera con cierta forma de su cuerpo, con ciertas arrugas, todo, y abro los ojos y me miro a mí que tengo 43 y no estoy en saco. Cuando tengo un casamiento no sé qué hacer porque no tengo camisa y diga, tengo canas, por supuesto, pero no tengo las canas como yo me imagino, y eso le puede pasar a alguien de 50, de 60 o más, ¿no? Como de alguna manera la manera en que uno capaz imaginaba, ¿no? Y eso se choca con otra problemática, y es que los seres humanos somos muy malos imaginando cómo es
tener la edad que no tenemos. Es Re. decir, yo puedo pensar cómo sería tener 70 y tal vez estoy lleno de prejuicios, porque tal vez digo, bueno, a los 70 ya no hay más erotismo, a los 70 tengo ganas de descansar y no de trabajar, a los 70 ya no tengo ganas de estar con la tecnología. Y hablo con alguien de 70 y te dice, estoy de novio, uso una app de citas, quiero viajar, pero también quiero seguir trabajando, se me ocurre tal idea, quiero ser un emprendedor. Entonces eso también nos dificulta. A nosotros durante estos meses estuvimos con Miriam trabajando en distintos seminarios y workshops, y lo que más salió como un punto de dolor, como algo complejo, es la instancia de la entrevista laboral, ¿no? Entonces hay muchas personas que quizás tienen 40, 50 años, que van a una entrevista laboral. Quien te toma la entrevista es alguien de 35, de 30, y ¿cómo hago yo para que alguien de 35 o 30, que no tuvo, por ejemplo, 43 como tengo yo, entienda que yo estoy súper activo, que estoy fresco con mis ideas, que tengo mucha experiencia? Es que siento, ¿sabes qué? Que por más de que nosotros veamos hoy en día, yo veo a mi abuelo, tiene 85 años, el tipo maneja, o sea, está espectacular. Pero seguimos pensando que una persona de 40 años, como antes nos parecía que podía llegar a ser, como escribiste vos, canoso, con arrugas, con ropa de gente mayor, sigue siendo una persona de 40 hoy en día. Y si nos ponemos a pensar, enfrente tenemos a personas de 70 que se van de vacaciones, no sé, mujeres que se van solas con sus amigas a disfrutar de viajar. Como te dije recién, mi abuelo de 80 y pico que sigue manejando. Un montón de diferencias que quizás, creo, todavía nos cuesta, no sé, resetear nuestro cerebro para decir, ok, si yo estoy viendo, no sé, a tal persona de 70 y está bien, ¿por qué sigo diciendo, no, cuando tenga 40 y creyéndome vieja, pues simplemente por volver a una imagen que ya tenía preinstalada desde antes? Y pasa eso mucho en lo del trabajo, porque es muy cierto lo que decís, y de repente uno no se sienta a pensar, che, ok, tiene 40 o 50, y no quiere decir que sea viejo, o sea, creo que también les cuesta a las empresas, o a la gente como tomar la experiencia. Mirá, el problema es, y acá también se va uniendo. Para nosotros siempre es importante no pensar estos temas en el vacío, pensarlos en la sociedad en la que vivimos, en la coyuntura que nos toca. Alguien que hoy tiene 60 y capaz más de una persona le pregunta, ¿estás pensando en jubilarte? ¿Qué vas a hacer cuando termines de trabajar? Una persona de 60 capaz tiene por delante 20 años más, 25 años más de vida. Vivir 25 años de una jubilación es para la inmensa mayoría de argentinos y argentinas una pesadilla. Es una pesadilla porque también puede llevar a la depresión. Total, pero no solo la depresión, sino que puede llevar realmente a que no tengas quizás el sustento económico que necesitas. Bueno, de eso ni hablar, claro, sí. Entonces hay algo ahí también interesante, y es que se junta con que las personas que se acercan a la edad que nuestros padres o nuestros abuelos naturalmente aceptaban como el cierre de la vida laboral o el cierre de una etapa, esas personas hoy no lo quieren hacer y no lo pueden hacer. Uh-huh. No lo quieren hacer por lo que decías vos, porque se deprimen, porque realmente sienten que están en un buen momento, sienten que tienen mucho para entregar. En muchas ocasiones, y eso es también lo que nosotros hemos marcado y nos encantó y fue una parte muy interesante del libro, hicimos un montón de entrevistas. En las entrevistas, ¿qué surgían? Bueno, gente que quizás sale del closet a los 40 y empieza a vivir una nueva vida. Gente que quizás cambia de trabajo, y esos cambios de trabajo pueden ser a veces voluntarios, porque querés probar algo nuevo, o no voluntarios. Y esos no voluntarios son muy dolorosos. No solamente porque quizás la empresa en la que vos trabajabas no necesita más tus servicios, sino porque quizás esa empresa cierra. O más dramático, sí. Hay compañías que son de sectores que fueron totalmente transformados. Entonces, toda tu vida vos trabajaste en un sector que está digitalizado o que cambió, o que, entonces... O mismo se abren nuevos sectores. Se abren también nuevos sectores. Entonces digo, pero en un nuevo sector vos tomarías a alguien de 50, alguien de 55, ahí entran de vuelta los prejuicios. Entonces, por un lado, no quieren, y por otro lado, realmente no pueden. Y me parece que es una dimensión a veces un poco antipática, pero hay que tener en cuenta, porque no podemos pensar que alguien de 60 años va a vivir 25, 30 años de su vida con la jubilación, que en nuestro país, pero también en otros países, es un motivo de problema. Una vez acá dice,
bueno, siempre los problemas, cortan la calle, tienen Sí, quilombo, sí. traen líos. Bueno, 2023, París, varias ciudades de Francia entraron, literalmente, las prendieron fuego, estuvieron con protestas ultraviolentas y muy impresionantes. Sí, obviamente no es solamente nuestro país, Claro, se y vive solo a nivel fue mundial eso. porque aumentaron 3 años la edad jubilatoria. Entonces, digo, y por supuesto vivimos en una región, América Latina y en particular Argentina, quizás con otros desafíos urgentes, pero el desafío de las jubilaciones y el desafío de qué va a pasar con la extensión de la vida es un desafío que tenemos que asumir. Bueno, no estamos pensando. ahí dijiste la extensión de la vida, me gustó esa frase porque pienso, cuando uno piensa en extender la vida, piensa en vivirla en completa plenitud. Y otra cosa de las que dijiste recién que me pareció muy importante y me encantaría poder profundizar es cómo las viejas generaciones aprenden de las nuevas generaciones y cómo van avanzando. ¿Por qué? Porque se puede aprender mucho desde lo que es un elemento electrónico, desde cómo manejar redes sociales o lo que sea, pero también se aprende mucho sobre uno, de, ok, estoy hace un montón de años en un trabajo donde no me gusta, no me imaginé haciendo esto, y entonces me impulsa esta generación o ver que esta generación lo hace para poder tomar ese paso y afrontar qué es lo que realmente quiero. También llevaba a la sexualidad, un montón de personas, como dijiste vos, pudieron realmente saber qué era lo que querían en cuanto a la sexualidad, y siento que por más de los prejuicios que tengamos de las viejas generaciones, las nuevas también tienen que sentirse un poquito orgullosas de decir, ok, quizás yo no entiendo a la generación anterior, pero vine acá para cambiar un poquito o por lo menos mostrar que lo que se vivía antes, por suerte, hoy no es tan así. Digo por suerte porque abre el camino a un montón de cosas nuevas, pero buenas también. Sí, ahí hay muchas cosas involucradas. En principio, lo que me gustaría decir como un spoiler para el que quiera adelantar esto, es que es una conversación muy difícil. Y es una conversación que solemos resistir porque nos enfrenta a muchos problemas o de muy difícil resolución o de resolución que incluso te diría nos resulta imposible. Porque estamos hablando de choque de mundos. O sea, si tomamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a partir de lo que me propones, dos extremos que serían los baby boomers, los que podemos decir que hoy tienen más de 65, pero siguen en las organizaciones, capaz es el fundador de la empresa, capaz es uno de sus primeros empleados, capaz es alguien súper prestigioso en lo que hace, y alguien que diríamos un Z, uno de 18, 19, 20, que está empezando. Esa conversación necesita una serie de vasos comunicantes que no siempre se dan. Se pueden resumir en que los más grandes piensan que los más jóvenes no quieren laburar, alérgicos a la pala, podríamos decir, que solo quieren viajar, que no les interesa, que no se comprometen. Esas famosas ideas son la generación de cristal. Y los más jóvenes, ¿cómo ven a los más grandes? Machirulos, Raúl, no entiende. Esa es la típica frase. Sí, como Tutankamón, no sé cómo se dice ahora, pero no tiene esa generación, pero digo, como alguien muy grande. Entonces, ¿cómo hacemos esa conversación que son de distintos valores? Por un lado, los más jóvenes creen que los que somos más grandes no entendemos nada de tecnología. Y la verdad es que desde la década del 80 hay computadoras en las casas. Pensé que la gente cree que los más chicos creen que las computadoras son de hace 2 días o los teléfonos de hace 24 horas. Bueno, digamos, cualquiera que esté trabajando hoy trabaja en ambientes electrónicos de hace décadas. Entonces, bueno, te puede resultar más cómodo o menos cómodo TikTok, por decirlo de alguna manera, pero de ahí a pensar que alguien grande no entiende nada o no sabe nada de la digitalidad es un error. Sí es cierto algo, cuando sos más grande, eso también tiene que ver con las discusiones un poco más difíciles o duras de esto que decías, de la extensión de la vida. Vos me decías recién, bueno, la gente la quiere vivir a pleno. Bueno, la vivís a pleno, pero lo cierto es que tu cuerpo no es el mismo. Y tu mente no es la misma, tenés otra velocidad. No quiere decir ni que sea mejor ni peor, sos un poco más lento. Y en esta lentitud quiere decir, y bueno, yo realmente no puedo llegar a los lugares con la rapidez que llegaba antes, y a veces poder pensarlo, procesarlo, me lleva un poco más de tiempo. ¿Pensás que es frustrante ese momento para...? Por supuesto que es frustrante, pero no queda cuando otra. Cuando creces, obviamente. Claro, pero a veces no queda otra. O sea, a veces no siempre, no te queda otra. Y también es cierto que cuando uno piensa que posiblemente yo llegue a los 80 años sin problema, vos a los 90, alguien que nos está viendo va a llegar a los 100, también la pregunta es, bueno, ¿cómo también queremos llegar a eso?
Y por supuesto acá sobre otro drama, o no sé si un dramón, pero bueno, otra discusión compleja también, y es, bueno, tenemos también soluciones farmacéuticas para vivir mucho más, y uno puede decir, como dijiste muy bien vos de manera intuitiva, bueno, lo quiero vivir a pleno, y capaz esa plenitud, después de cierta edad es mejor nada, despedirse y chau, ¿no? Y bueno, y esas discusiones también están ahí presentes. Entonces, cuando yo pienso en esos dos extremos, ¿cómo pueden discutir? Bueno, tengo que sacarme de encima esos prejuicios, generación de cristal, machirulo, que no quieren laburar, solo piensa en laburar, ¿cómo poder tenerlo? Y también entender esto que vos muy bien me planteabas y me parece que es la clave, y es cómo también nos ponemos en actitud, por decirlo de alguna manera, de aprendiz, ¿no? Que es una linda actitud para tener en las organizaciones, en las familias, en la sociedad. Bueno, ok, yo quiero aprender. Quizás los más jóvenes tienen más ejercitado el ponerse en aprendiz porque vienen de la facu, de la escuela, están en sus primeros trabajos. Ahora, ¿cómo hago yo con 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico para ponerme en actitud de aprendiz? Es muy difícil porque a veces los que somos más grandes decimos, esta pendeja tiene que aprender de mí. Claro. Mirá lo que hago y copialo. Y tipo, la famosa Isabela Sindor que te hace obvio, falta. Obvio, claro. Y capaz, digo, nada, insisto en la coyuntura de la Argentina en estos momentos, ¿no? Muchas veces es como tipo, bueno, pibe, ¿sabes? Yo ya pasé la inflación la hiperinflación de Alfonsín, la convertibilidad de Menem. Bueno, y capaz alguien está angustiado porque está viviendo por primera vez una crisis económica fuerte en su etapa laboral, porque acaba de arrancar. Bueno, no sirve mucho que yo le haga del Rodrigazo para acá un recuento histórico. No, para eso está el colegio, están los libros de historia. Sí, y no tienen que, en ocasiones no es solamente nada. Y las experiencias son completamente distintas, que ahí quiero ir también, ¿no? Porque digo, ok, mi papá, por ejemplo, vivió algo y quizás su experiencia me ayuda para entender lo que empiezo a vivir ahora, pero también siento que a las nuevas generaciones les cuesta mucho entender eso, ¿no? Como por ejemplo, no sé, cuando le explico a alguien cómo usar, volviendo a la tecnología, que nosotros de repente pensamos que la gente mayor, mi abuela, tu abuela, quien sea, no sabe usar un celular, no sabe usar la tablet, no sabe poner una plataforma para ver videos o películas. Y de repente no es tan así. O sea, el fastidio. Todas las personas están en WhatsApp, todas las personas pueden. Completamente, pero el fastidio que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Por decir, ay, pero ¿cómo no vas a saber esto? Siento que también es parte de entender que ellos crecieron de otra manera, que vivieron de otra manera. Como te puedo llegar a decir machirulo, porque no viste toda la transformación que se logró después de tantos años, también entender eso con mejor dicho, como lo entiendo con la tecnología, también entenderlo con creencias y demás. Lo importante para mí es lo que decíamos recién, de poder dejar el mensaje claro, de decir, ok, vos viviste estas experiencias, te recontraentiendo, pero también abrirte de que el mundo va avanzando, por suerte, a veces no tan rápido como a algunos nos gustaría, pero va avanzando, y eso es lo lindo también, de decir, bueno, quizás la generación baby boomer o la generación invisible X, como le decís vos, hizo lo que pudo con lo que tenía. Y nosotros ahora está bueno de repente tener más recursos o entender un poco más para que eso de a poco vaya cambiando. Porque seguramente los que vengan después de nosotros nos van a seguir enseñando más cosas. Pero por supuesto, digamos, y eso también es como entender esto, ¿no? Que decíamos también al comienzo de la conversación, como bueno, no tratar de dar cuenta de un fenómeno en el vacío. Entonces, y vos también lo mencionabas muy bien, mi generación es la última que pudo aspirar a tener una casa, por ejemplo. O sea, en mi caso particular, mi esposo y yo tenemos un crédito hipotecario, ¿no? Y bueno, nuestra hija, realmente la única manera de que sea propietaria es que nos muramos nosotros. Digo, no. O eventualmente. Bueno, pero es que es así. Entonces, yo sí tengo un recuerdo muy vivido de mis papás pagando un crédito hipotecario con mucho esfuerzo. Yo quizás hoy, no sé si lo vivo como un esfuerzo porque estoy en la vorágine de ese ciclo y tal vez cuando sea más grande lo diga, pero ahora me quedan 7 años que me parece una eternidad, pero a la vez me siento muy privilegiado. Pero ¿cómo puedo yo charlar de algo así con alguien de 20 y pico que realmente su objetivo es tener experiencias o viajar? Y bueno, son las cosas a las que puedan aspirar, porque yo tal vez tengo que trabajar para pagar ese crédito y descansar, entre muchas comillas, con el sueño del ladrillo, ¿no? Esta idea de que, bueno, no, nada,
muy de nuestros abuelos, ¿no? Ahorrar en ladrillos. Y bueno, y capaz hoy alguien dice, no, mira, tenés que ahorrar en cripto. Bueno, no tengo que pensar que es un tarado, tengo que pensar, bueno, a ver qué hay detrás de eso. No, y las posibilidades que tiene. De repente yo sueño y ahorro para hacerme un viaje, pero espectacular, y por lo menos vivir la experiencia, porque realmente no puedo ahorrar para el bolsillo. Es como una filosofía de vida que vamos teniendo. Bueno, vos siendo filósofo, obviamente entenderás y podrás profundizar muchísimo más. Pero es eso, ¿no? Entender que nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Porque si yo hubiese tenido la posibilidad de tener la oportunidad de ahorrar para el ladrillo, yo creo que todos lo estaríamos haciendo. Esta generación la estaría haciendo, pero desde el minuto cero. Sí, sin duda. Yo creo que para mí hay algo en todo eso que insisto, me parece que no hay soluciones mágicas, que no hay formas fáciles de tratar la intergeneracionalidad. Son conversaciones ríspidas que en el fondo te hablan de valores distintos. Y esos valores, como estamos descubriendo en esta conversación, se desprenden también de las circunstancias de cada una de las personas. Entonces, creo que lo que nos podría salvar, entre comillas, es tratar de mantener la buena fe. O sea, yo tratar de acercarme a alguien y quizás si usa el masculino y yo uso el inclusivo, no sentir que por eso sea una persona opresora ni una persona que tenga otras ideas. Lo mismo que si alguien me habla con la E y yo hablo con A y con O, automáticamente me parezca que es un tarado o un superficial. Digo, a abordar con buena fe eso, con buena intención, con caridad, y a partir de ahí tratar de entender esto que charlábamos. ¿Qué puede aprender esta persona? ¿Qué tiene esta persona? Porque tal vez esa idea mía de trabajar todo el tiempo y trabajar de 9 a 18, pero si me tengo que quedar hasta las 19 me quedo, y si me tengo que quedar hasta las 20 lo hago, y si el fin de semana tengo que hacerlo, y veo a alguien que a las 17:59 está guardando las cosas en la mochila, decir, en vez de decir, che, que vago, no tiene compromiso, decir, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Porque quizás esa persona de ahí se va a hacer un deporte, se va a conocer a alguien, se va a seguir trabajando en otro sitio porque necesita tener 2 trabajos, porque lo que cobra es menos. Entenderlo también y ver qué puedo aprender, así como si alguien me dice, che, terminemos este proyecto, quédate un ratito más acá, no te lo puedo pagar, pero quédatelo. Bueno, también entender qué hay detrás de eso, si es efectivamente productividad por productividad misma, compromiso con eso, si no significa. Me parece que son muchas aristas para discutir. Sí, pensaba también el momento en donde, no sé, vuelvo atrás, ¿no? No sé, lo mencionás también en parte de tu libro cuando íbamos al videoclub y alquilábamos la película, y ahora lo tenemos mucho más fácil. Pensarlo también desde eso, que era algo, un hobby, algo por diversión, algo que nos distendía de la realidad. Pensar y llevar esa facilidad también a cómo podemos afrontar nuestra vida desde ahora en más. ¿Por qué? Vos dijiste recién, quizás la persona que se va a las 17:59 no es que no le interesa el trabajo, es que quizás está priorizando o está tratando de que su vida sea un poco más fácil o alegre teniendo actividad física. Y quizás a vos te parece, no, pero ¿cómo no se va a quedar a media hora más solamente por ir al gimnasio? Y quizás a la otra persona le rinde muchísimo más el trabajo haciendo actividad física, y eso una generación anterior puede llegar a hacer que no lo entienda. Entonces digo, está bien, antes alquilábamos algo para ver en la tele, DVD, en la videocasetera, y ahora hacemos un clic y ya lo tenemos. Llevarlo, aunque no sea tan literal, ¿no? Puse ese ejemplo para que se pueda entender algo que nos costaba un poquito más y ahora lo tenemos fácil. Pero pensando cómo nos sentimos nosotros desde adentro, el ocuparse de uno con una tontería que es irte en punto del trabajo para poder sentirte alegre y vivo con otra actividad, te rinde. Y no es que no te interese. Sí, a ver. Para mí la diferencia es que quizás si vas un poco más atrás, en el sentido de que hay detrás de esas conductas, y tal vez hay otros valores, también hay que respetarlo. Porque quizás hay alguien que te dice, supuesto. No me importa trabajar. Para mí trabajar es un castigo, no me queda otra más que trabajar, necesito del 1 al 5 la plata de mi cuenta de sueldo para hacer lo que yo realmente quiero, pero no me queda otra más que trabajar para eso.
Y alguien puede decir, no, trabajar es la manera en la que el hombre y la mujer se dignifica, no hay mejor cosa, esta compañía tiene un objetivo loable que es que la sociedad mejore, o trabajamos acá porque en este ministerio creemos que el trabajador, el humano... Y hay alguien que puede decir, no. Para mí no, claro. Yo quiero la plata. Y capaz quiero la plata para estar en la panza afuera todo el verano. Entonces, también entender eso. O decirle a alguien, che, mirá, si trabajás un poquito más, capaz, en vez de esto que veo que te cuesta, podrías vivir un poco mejor, o podrías tener, qué sé yo, no sé, alguna prestación mejor, un objeto mejor. Y alguien que te diga generalmente, no me importa, no claro. quiero criptomonedas, sí. Quiero eventualmente, qué sé yo, trabajar en una aplicación de economía colaborativa, llevando mensajes, comida, manejando para... Bueno, y ahí también es como tratar de entender qué hay detrás y como te decía, ponerse en el lugar de los otros, que es algo muy difícil y que en lo que muchas veces somos malos. Sí, bueno, volver a eso, ¿no? Quizás antes todo costaba un poquito más y ahora le buscamos la vuelta para que no cueste tanto. Pero entender que, ok, si vos no tenés ganas de quedarte trabajando, no quiere decir que yo lo tenga que imponer. Es, ok, es aceptar a uno como es y entender que cada uno nació con recursos y que esos recursos se hizo de su vida, se hizo de su experiencia y no tener que estar señalando con el dedo diciendo, no, pero mirá, quiere que yo sea así, no sabe que las cosas avanzaron, o al revés, se piensa que porque las cosas avanzaron no se tiene que seguir esforzando, y pienso, ¿no?, en cómo eso puede llegar a afectar a uno en su crecimiento o en esos momentos bisagra, ¿no? Mucho se habla de la crisis de los 30, de los 40, no sé cómo serán. Cuando llegue a los 40 lo experimentaré, pero digo, yo vivo ahora una persona de 40, bueno, vos tenés 43 como dijiste recién, y yo te veo súper vivo, o sea, realmente no te doy 40 años, y no lo digo por compromiso, lo digo de verdad, y eso pasa con un montón de otras personas, que de repente siento que esa crisis, no sé si está tan vigente como crisis, como algo triste, sino de quizás sentarse y decir, ok, todo lo que pude hacer con 30 o 40 años. ¿Y qué es lo que quiero hacer de ahora en más? Para los años que resten. Por eso, y ahí sí es un poco más filosófico. Ahí requiere, ¿cómo decirlo de alguna manera? Requiere ponerse objetivos y sobre todo lo más difícil de todo, que es autoconocerse, ¿no? El autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? De lo que quiero, cuánto quiero ceder y cuánto no. Bueno, quizás alguien diga, mira, realmente mi objetivo es, no sé qué es eso, terminar una carrera universitaria. Mi objetivo es tener una familia. Mi objetivo es ayudar a los demás. Mi objetivo es pasarla bien. Mi objetivo es descansar lo más que pueda. Lo que sea. Y uno tiene que saber cuáles son esos objetivos que tiene, conocerlos si son propios, saberlos si es así, y tratar de entender, bueno, qué esfuerzos uno va a querer hacer para poder lograrlo. Ahora, ojo, a veces el objetivo de tener una carrera universitaria es de nuestros padres y no mío. Capaz el objetivo de tener una familia es el objetivo que me impone la sociedad, y yo creo que la única manera de tener una familia es casándome con alguien y teniendo hijos y quizás biológicos, y quizás hay otras maneras de formar familia. Capaz mi objetivo en la vida es descansar, pero para poder tener plata para descansar tengo que trabajar durante décadas un montón, entonces cuando ya dejé de trabajar... Claro. No, descansar no tiene mucho sentido. Bueno, lo que sea. Y por supuesto es una revisión constante. Yo soy profe universitario y cuando doy a nivel inicial en la universidad, bueno, digamos, lo primero que le trato de transmitir a mis alumnos es que efectivamente hay algo un poco violento en que a los 18 uno tenga que elegir la carrera que se supone que se va a dedicar toda la vida. Entonces, sí. Bueno, digamos, y son etapas en donde las frustraciones quizás son más altas porque tenés la presión, quizás estás trabajando para poder pagarte los estudios, o más allá de la universidad pública hay otros gastos que están ahí sí, muy por costosos, supuesto. Quizás es el esfuerzo de tu familia, de tus viejos, de tus abuelos, de alguien que te da... Bueno, entonces
que y al no año y pico sentirse cambie. claro, es y eso, distinto. no sentirse tan exigido por cumplir ese patrón de querer hacerlo, porque muchas personas estudian una Inercia. carrera, apenas terminan el secundario, y vos lo ves, por suerte, y es hermoso ver a una persona de 40, 50 años empezando una carrera porque realmente le interesa. Son como los gustos, o sea, vos primero te puede gustar, no sé, el género masculino y después que te guste el género femenino, o los dos, te puede gustar la carne, después volverte vegetariano, lo que sea, te puede gustar una carrera a los 18 años y a los 40, 50 no sentirte identificado y decir, ok, tengo la oportunidad. Siento que las nuevas generaciones, por suerte, están un poco rompiendo con esa estructura que ya teníamos desde hace años atrás. Total, no, con eso adhiero completamente. Siento eso, siento que es eventualmente esas decisiones las que nos van a dejar más o menos felices, más o menos satisfechos, para usar otros términos, con más o menos ansiedad, con más o menos frustración, con más o menos paz mental, ¿no? Y bueno, de ahí uno puede pensar, bueno, dijimos palabras muy grandes como felicidad, bienestar, paz mental. Bueno, sí. Son palabras que tienen que ver con, bueno, que solamente, y que eso es un trabajo personal, digamos, no va a haber un libro que te hable de eso y no va a haber tampoco una fórmula única, universal, ni siquiera para toda tu casa. Para no, ni siquiera lo que te pueda llegar a contar tu mamá, tu papá, Total. Tu tío, tu amigo, porque las experiencias son completamente propias y únicas. Totalmente. Bueno, gracias por este momento. Por favor, muchas ideas, pero bueno, si uno las organiza y todo, creo que es un lindo proyecto personal, ¿no? Como de alguna manera tratar de entender eso y de vuelta y pensar en la intergeneracionalidad como un ámbito complejo, espinoso, pero que también tiene muchas oportunidades. Y que si uno piensa en cómo el mundo está cambiando y que no es como el mundo va a cambiar en el futuro, cómo está cambiando, ¿no? El gerundio es ahora. De alguna manera lo que podemos pensar, el tiempo verbal es ahora, no el gerundio, lo que podemos pensar es cómo justamente tenemos muchas oportunidades libres, ¿no? Para esto que decías vos, ok, puedo que mi emprendimiento de turismo se enfoque en las personas de más de 60, que este emprendimiento que tengo de ropa no utilice solamente modelos jóvenes. Digamos, los que tenemos más de 40 nos morimos por gastar la plata, porque muchas veces tenemos ingresos o tenemos proyectos y no los vemos reflejados porque no están dadas las oportunidades. Entonces, para nosotros hay un montón de chances. Entonces, no solamente verlo como problemático, sino también como lleno de chances. Y expandirse a poder vivir todas esas experiencias. Por último, ¿cómo pensás que va a seguir la próxima generación que venga? ¿Para dónde pensás que va a ir? Es muy amplia la pregunta y obviamente sé que no tenés la bola mágica, pero entendiendo las anteriores. Es difícil. Sí parece que en la historia humana hay un péndulo que marca de una punta a la otra y quizás ahora estamos en un péndulo que fue mucho tiempo, por ponerle una palabra, un poco más progresivo y estamos volviendo a un péndulo más conservador. Entonces, quizás nos sorprenda que las nuevas generaciones sean más conservadoras de las que somos nosotros ahora los que tenemos más de 40. Gracias por venir también. Por favor.